El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de mi lujosa oficina, proyectando un brillo suave sobre el escritorio de madera oscura, donde organizaba los documentos para la reunión decisiva. Era un día crucial para mi empresa, y no podía permitir que la ansiedad me dominara. Mientras ajustaba el collar que había pertenecido a mi madre, un regalo que siempre me confería fuerza, cerré los ojos por un momento, recordando sus palabras: «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos». Respiré hondo, sintiendo el frío metal contra mi piel. El collar tenía un significado profundo, una conexión con mi pasado y con la mujer que me enseñó a luchar. Mis dedos se deslizaron por su intrincado diseño, una pequeña ancla en medio de la tormenta que se avecinaba. La reunión con Diego Méndez prometía ser intensa y necesitaba estar preparada. Me levanté, ajusté mi blusa de seda y recogí mi cabello en un elegante moño. Me miré en el espejo y vi no solo a una empresaria, sino a una mujer decidida. El reflejo me recordó que era más que la heredera de la rivalidad entre las familias. Yo era Camila López, y no permitiría que la historia me definiera. Cuando la puerta se abrió y Diego entró, el ambiente cambió de inmediato. Se veía radiante, con un aire de confianza que era casi palpable. Sus ojos castaños se encontraron con los míos, y una sonrisa calculada brotó en sus labios. «Camila López, la mujer que todos temen enfrentar», comentó, su voz suave pero cargada de un desafío implícito. «Diego Méndez», respondí, intentando mantener la compostura. «Espero que estés preparado para lo que viene a continuación». Él se acercó y la tensión entre nosotros era casi eléctrica. Lo que debería haber sido un simple saludo se transformó en un duelo silencioso de miradas. Podía sentir la rivalidad en cada respiración. Diego era el heredero de una historia que estaba decidida a cambiar, pero su presencia me dejaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. La reunión comenzó con una presentación formal, pero sabía que las verdaderas intenciones de Diego estaban ocultas bajo la superficie. Presenté una propuesta audaz para la fusión de nuestras empresas, explicando cómo esto beneficiaría a todos. «Necesitamos unir fuerzas para superar los retos del mercado», dije, gesticulando con certeza. «Nuestras empresas tienen el potencial de convertirse en líderes si trabajamos juntas». Diego escuchaba atentamente, pero su sonrisa enigmática no me dejaba tranquila. Hizo anotaciones silenciosas, su expresión inalterada. Cuando terminé, se recostó en la silla, aún con ese aire de quien tiene un truco bajo la manga. «Interesante, Camila, pero tengo algo que puede cambiarlo todo», dijo, llevando la mano a su mentón, como si ponderara sus palabras. «¿Y qué sería?», cuestioné, mi corazón acelerando. La forma en que me miraba parecía indicar que había mucho más en juego que solo negocios. Era como si supiera algo que yo no sabía, y eso me inquietaba. Diego se inclinó levemente hacia adelante, y el aire a nuestro alrededor pareció volverse más denso. «¿Realmente crees que puedes ganar esta batalla sola? La rivalidad entre nuestras familias no es solo una cuestión de competencia empresarial, es personal, Camila. Y yo no soy solo un empresario, estoy atrapado en un juego que va mucho más allá de ti y de mí». Mantuve mi mirada fija en la suya, tratando de descifrar sus intenciones. «Si estás sugiriendo que debemos seguir en esta rivalidad, no estoy de acuerdo. Tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestra historia. ¿Y si te dijera que hay secretos que podrían cambiarlo todo? Secretos que pueden afectar no solo a ti, sino también a tu empresa y a mi familia». Se alejó, cruzando los brazos, y la expresión en su rostro se tornó más seria. «¿Secretos? ¿Qué quieres decir con eso?». El nerviosismo comenzó a apoderarse de mí. No estaba dispuesta a entrar en un juego de manipulaciones. Necesitaba tener el control de la situación. «Calma, Camila», levantó las manos en un gesto de rendición. «No estoy aquí para amenazarte. Solo quiero que estés consciente de que hay fuerzas en acción que tal vez no comprendas completamente». Me recosté en la silla, tratando de procesar sus palabras. La conversación se estaba desviando hacia un territorio peligroso y necesitaba mantener la claridad mental. «Si tienes algo que decir, te sugiero que seas directo. Estamos aquí para resolver problemas, no para crear más». Diego me observó por un momento, como si estuviera evaluando mi determinación. Finalmente, se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la ciudad abajo. «Creo que tú y yo somos más parecidos de lo que quisiéramos admitir».
Ambos luchamos contra legados que no elegimos. La tensión entre nosotros era palpable, pero había una chispa de comprensión en sus palabras que me hizo dudar, tal vez. Pero no pretendo ser una marioneta en un juego que no me pertenece. Soy la capitana de mi propio destino. Se volvió hacia mí, y durante un breve momento, vi una vulnerabilidad en su mirada. ¿Y yo? ¿Soy solo el heredero de una rivalidad que no entiendo del todo? El silencio se instaló entre nosotros, y la verdad de lo que estábamos enfrentando comenzó a desdoblarse. Sabía que la reunión apenas comenzaba, pero las palabras de Diego resonaban en mi mente. La batalla que estaba por desenredarse no sería solo sobre negocios, sino sobre nuestras historias entrelazadas, sobre el pasado que nos moldeó y el futuro que podríamos crear. Mientras la reunión continuaba, la atmósfera se volvía cada vez más cargada. Con cada palabra intercambiada, la tensión aumentaba y me preparaba para lo que estaba por venir. Una cosa era segura: no sería fácil, pero estaba decidida a luchar. La sala estaba tensa. El aire cargado de expectativas y rivalidades parecía flotar entre nosotros. Miré a Diego. Estaba sentado frente a mí, con esa sonrisa enigmática, los ojos brillando con una mezcla de interés y desafío. Me había preparado para presentar mi propuesta, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más profundo y oculto entre nosotros, como una sombra que se negaba a disiparse. Cuando él mencionó casualmente el nombre de su familia, un escalofrío recorrió mi espalda. Méndez. La rivalidad que dividía nuestras familias no era solo una historia contada en susurros. Era una herida abierta que parecía pulsar con cada mención. «¿Sabes, Camila?», comenzó con un tono casi provocativo. «Nuestra familia siempre ha tenido una opinión muy formada sobre los López». Contuve la respiración. Los recuerdos de mi infancia regresaron como un eco distante. Las cenas familiares, donde el nombre Méndez se pronunciaba con desprecio, como si fuera una maldición. «¿Y cuál es esa opinión, Diego?», respondí, tratando de mantener la voz firme, a pesar de la inquietud en mi estómago. Él se inclinó hacia adelante, la sonrisa desvaneciéndose. «Que ustedes siempre han sido los rivales, los obstáculos en nuestro camino». Pero, honestamente, él dudó, como si pesara sus palabras. Nunca entendí por qué existía esta rivalidad en realidad. Al final, somos todos empresarios, ¿no? Las palabras de Diego me golpearon como un puñetazo. Sentía una mezcla de ira y curiosidad. ¿Cómo podía ser tan despreocupado respecto a algo que había moldeado la vida de tantas personas? «Tal vez deberías preguntarle a tu familia», respondí, tratando de ocultar la emoción en mi voz. «Ellos seguramente tienen un motivo». La reunión continuó, pero apenas pude concentrarme. Las imágenes de mi infancia empezaron a atormentarme. Recordé una caja que había encontrado en la oficina de mi madre, llena de documentos antiguos y fotos en blanco y negro. Una de ellas mostraba a mis padres en un evento, junto a los Méndez. Se veían tan felices, tan unidos. ¿Fueron amigos? Entonces, ¿qué salió tan mal?, pensé, luchando contra la frustración que crecía dentro de mí. Después de la reunión, mientras todos se dispersaban, decidí investigar. Fui a mi oficina, donde la caja aún estaba guardada. Me senté en el suelo y abrí la tapa, examinando cada papel, cada foto. Los recuerdos comenzaron a fluir. El olor del papel envejecido me transportó de vuelta a mi infancia, cuando mi madre hablaba sobre la importancia de la unión. «Las familias son todo, hija mía», solía decir. «Nunca lo olvides». Pero la realidad del presente era cruel. La rivalidad entre los Méndez y los López parecía más fuerte que cualquier lazo familiar. Necesitaba entender. Con un profundo suspiro, tomé una foto en la que mis padres sonreían junto a Diego y sus padres. La leyenda, escrita a mano, decía: «Un futuro prometedor juntos». «Prometedor, ¿no?», murmuré para mí misma, con una sonrisa amarga en los labios. ¿Qué había sucedido para que todo se desmoronara? ¿Qué podría haber sido una alianza se transformó en una guerra de poder y desconfianza? Más tarde, Diego y yo nos encontramos nuevamente. Era un lounge sofisticado, el tipo de lugar al que la gente va para impresionar. Él estaba allí, con un trago en la mano, observando la movida a nuestro alrededor. Cuando nuestros ojos se encontraron, un hilo de tensión recorrió la sala. «Saliste de la reunión pareciendo un poco pensativa», comentó, con un tono levemente sarcástico. «¿Algún problema con la propuesta?». «En realidad, Diego»,
respondí, cruzando los brazos. Estaba pensando en nuestra conversación sobre nuestras familias. Es curioso cómo el pasado puede afectarnos tanto, ¿no crees? Él arqueó una ceja. ¿Curioso? Diría que es trágico. La historia que heredamos es una carga, pero también es nuestra fuerza. ¿Una fuerza? Reí, despectiva. Si crees que esta rivalidad es una fuerza, entonces no has entendido nada. Es una prisión, una condena. El clima entre nosotros estaba cargado de provocaciones, pero había algo más. Algo que no podía identificar. Siempre llevas ese aire de quien lucha contra el mundo, dijo, tomando un sorbo de su bebida. Pero veo que también llevas una fragilidad, un deseo de entender. Es fácil ver fragilidad en alguien a quien consideras un rival, Diego. Pero ¿y tú? ¿Qué escondes detrás de esa fachada de empresario exitoso? No podía contener la curiosidad. Había algo en él que me intrigaba, algo que desafiaba la imagen que tenía de los Méndez. Él sonrió, pero su mirada se volvió seria. Crecí escuchando historias sobre los López. Siempre estuve al tanto de la narrativa que mi familia construyó, pero cuando te conocí, todo se volvió confuso. Y no me gusta la confusión. La sinceridad en su voz me sorprendió. Algo dentro de mí cedió. La confusión es parte de la vida, Diego, y a veces revela verdades que preferiríamos ignorar. Él me observó por un momento, como si evaluara mis palabras. Hablas como si supieras más de lo que dices. ¿Qué es lo que realmente buscas, Camila? Busco la verdad, respondí sin dudar. La verdad sobre nuestras familias, sobre esta rivalidad que no tiene sentido. Y sobre todo, quiero entender por qué estás aquí, frente a mí, desafiando todo lo que pensé que sabía. Diego dio un paso adelante, con la mirada intensa. ¿Y si te digo que también estoy perdido? ¿Que no quiero ser solo un peón en este juego en el que nos colocaron? Las palabras de Diego resonaron en mí. Era como si abriera una puerta hacia un mundo desconocido. Pero la duda aún pesaba en mi corazón. ¿Realmente crees que podemos cambiar esto? ¿Que podemos reescribir la historia? ¿Por qué no? Preguntó con una sonrisa suave. El pasado es solo un capítulo. Lo que importa es lo que decidimos hacer a continuación. Y mientras nos mirábamos, la tensión que antes era solo un eco de rivalidad comenzó a transformarse en algo más. Algo que desafiaba la lógica, pero que pulsaba con una intensidad que ambos parecíamos reconocer. La atmósfera en la sala de reuniones estaba pesada, casi palpable. Sentía mi corazón acelerarse mientras observaba a Diego, quien parecía estar en su zona de confort. Se recostó en la silla, con una sonrisa enigmática en los labios, mientras yo intentaba mantener la compostura, pero por dentro, un torbellino de emociones se formaba. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué quería realmente con esta reunión? Fue entonces cuando mi celular vibró sobre la mesa, interrumpiendo mis pensamientos. Miré rápidamente y encontré un mensaje anónimo. Tu propuesta será saboteada. Abre los ojos. Mi estómago se revolvió. ¿Qué significaba eso? ¿Había alguien en mi equipo intentando sabotearme? La idea de traición por parte de alguien en quien confiaba era insoportable. Necesitaba mantener la calma. La reunión no podía ser interrumpida por un mero aviso anónimo, pero la inquietud crecía dentro de mí. Diego notó mi silencio y levantó una ceja. Curioso. ¿Camila? ¿Está todo bien? Su voz era suave, pero había un tono de ironía que no podía ignorar. Sí, todo bien. Solo pensando en algunas cosas. Respondí, tratando de no demostrar la tormenta que se formaba en mi interior. Lo miré, en busca de alguna pista sobre lo que podría estar planeando. Él solo sonrió, como si estuviera satisfecho de tenerme en esa posición de vulnerabilidad. La reunión continuó, y, mientras discutíamos los detalles de la propuesta, no pude deshacerme de la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Cuando Diego mencionó casualmente el nombre de su familia, un escalofrío recorrió mi espalda. La rivalidad entre los López y los Méndez era una herida abierta, y la mención de ella me hizo sentir como si estuviera en un campo de batalla que nunca elegí. Mi familia siempre ha tenido sus propias opiniones sobre los negocios, pero yo prefiero seguir mi instinto, dijo, mirándome directamente a los ojos. ¿Instinto o interés?, repliqué, sin poder contenerme. La tensión en la sala aumentó. Diego se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de revelarme un secreto. No entiendes, Camila. Mi familia espera que te destruya, pero no puedo. No eres lo que esperaba, dijo,
la seriedad en su tono haciendo que mi corazón se acelerara. Entonces, ¿me vas a ayudar a destruir a tu propia familia? No sabía si estaba más sorprendida o intrigada. ¿O solo estás jugando otro juego? Él desvió la mirada, como si estuviera sopesando sus palabras. No es un juego para mí, es complicado. La reunión finalmente llegó a su fin, pero la sensación de inquietud no me dejó. Tan pronto como Diego salió, tomé mi celular nuevamente y miré el mensaje. Necesité respirar hondo antes de responder. ¿Quién está tratando de sabotearme? Necesito saber. Mientras intentaba organizar mis pensamientos, mi mente estaba abrumada con las implicaciones. Si alguien estaba tratando de derribarme, la situación era más grave de lo que pensaba. No podía dejar que eso me afectara, pero la idea de una traición era sofocante, y, en medio de todo esto, una parte de mí no podía dejar de pensar en Diego. Era encantador, inteligente, y de alguna forma, había algo genuino en él, pero ¿cómo podía confiar en alguien que, según su propia familia, debería ser mi enemigo? Decidí que necesitaba respuestas. Tan pronto como llegué a la oficina, encontré a mi equipo reunido. Estaban discutiendo algo, pero tan pronto como entré, la conversación se detuvo. Miré a todos, intentando identificar quién podría estar detrás de todo esto. Necesitamos hablar, dije, tratando de sonar firme. Recibí un mensaje de que mi propuesta está siendo saboteada. ¿Alguien sabe algo? Silencio. Sus miradas se desviaban, y eso solo aumentaba mi desconfianza. Y si alguien tiene información, por favor, hable ahora. Todos estamos en el mismo equipo aquí. Nadie se manifestó, y la frustración comenzó a crecer dentro de mí. No puedo creer que todos estén tan callados. Esto no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros. Uno de mis gerentes, Ricardo, finalmente rompió el silencio. Camila, nosotros no sabemos nada. Todos estamos comprometidos con tu éxito. Entonces, ¿por qué persiste esta sensación de que algo está mal? ¿Alguien está escondiendo algo? Dije, mi voz más firme de lo que pretendía. Y si no hablamos ahora, puede ser demasiado tarde. Fue en ese momento que Diego apareció nuevamente en la puerta, y su presencia inmediatamente alteró la dinámica. Disculpen la interrupción, pero tal vez pueda ayudar, dijo, mirándome a mí y luego a mi equipo. La situación es más complicada de lo que parece, y si necesitan respuestas, tal vez pueda contribuir. Lo miré, dudosa. ¿Realmente quieres ayudar? ¿O solo estás intentando colocarte en la posición de salvador? Él dio un paso adelante, reconociendo la desconfianza en mi mirada. Créeme, Camila, no estoy aquí para jugar. Si tu propuesta está en riesgo, quiero averiguar quién está detrás de esto. La sala estaba llena de tensión, y no sabía si podía confiar en él. ¿Y por qué te importaría? Tu familia está esperando que me destruyas. Diego suspiró, pareciendo cansado. Porque, en el fondo, no estoy de acuerdo con lo que mi familia quiere. No soy como ellos. La conversación continuó, pero la incertidumbre flotaba en el aire. Después de un tiempo, decidimos que Diego podría ayudarnos a investigar. Juntos, comenzamos a examinar los detalles de las propuestas y a analizar quién podría ser el traidor. Mientras trabajábamos, no pude evitar notar la química entre nosotros. La tensión que había antes comenzó a mezclarse con una comprensión más profunda. Era como si estuviéramos en un juego de ajedrez, moviendo piezas en un tablero complejo. Y, al mismo tiempo, tratando de descubrir la verdad sobre nosotros mismos y las familias que nos rodeaban. Pero la pregunta que no se me quitaba de la mente era, ¿hasta dónde podía llegar en quien confiaba? Aquel día se alargó, y mientras el sol se ponía, me di cuenta de que Diego era una incógnita. Una parte de mí quería creer que estaba siendo sincero, pero el peso de la historia de nuestras familias era difícil de ignorar, y en el fondo, sabía que lo que viniera sería una prueba no solo para nosotros, sino para todo lo que ya había sido escrito en las páginas de la rivalidad entre los López y los Méndez. La atmósfera en mi oficina estaba tensa, casi palpable. Me sentía como si estuviera a punto de entrar en un ring de boxeo, y, de alguna manera, eso era cierto. Diego Méndez, el heredero de la rivalidad que había manchado la historia de nuestras familias, estaba a punto de cruzar la puerta. El collar que llevaba, un legado de mi madre, parecía pesar más que nunca en mi cuello,
como si me recordara la responsabilidad que tenía no solo para mi empresa, sino también para su memoria. «Camila, ¿estás lista?», preguntó mi asistente, Ana, con una mirada preocupada. «Sí, estoy lista», respondí, mi tono un poco más firme de lo que realmente me sentía. Necesitaba mantenerme fuerte. «Solo avísame cuando él llegue». Diego entró, y la sala pareció cambiar de temperatura. Tenía esa forma especial que hacía que los demás se sintieran como si estuvieran en un escenario. Su sonrisa era magnética, pero había algo calculado en ella. «Camila López, la mujer que todos temen enfrentar», dijo con un tono provocador. La forma en que pronunció mi apellido hizo que mi estómago se revolviera. Sabía que era consciente de la rivalidad entre nuestras familias y que estaba allí, frente a mí, tal vez para desestabilizar todo lo que había construido. «Diego Méndez», respondí, manteniendo la compostura. «Espero que no hayas venido solo a lanzar elogios». Él levantó una ceja. «Divertido. Entonces me conoces bien». La reunión comenzó. Con cada palabra que profería, intentaba no solo vender mi propuesta, sino también defender mi espacio. El proyecto era audaz, una fusión que podría cambiar el futuro de nuestras empresas y, quizás, incluso curar viejas heridas. Mientras hablaba, me di cuenta de que Diego solo estaba observando, anotando en silencio, pero sus ojos nunca dejaban los míos. Era como si estuviera evaluando cada movimiento, cada vacilación. «Oh, interesante», comentó al final, su voz suave, pero con una carga de provocación. «Pero tengo algo que puede cambiarlo todo». Eso me intrigó y, al mismo tiempo, me puso alerta. No confiaba en él, pero la curiosidad era irresistible. «¿Qué tienes en mente?», pregunté, temiendo que intentara desestabilizar mis planes. Diego sonrió, pero su mirada parecía distante. «Creo que sabes que la rivalidad entre nuestras familias no es solo una cuestión de orgullo. Hay secretos, cosas que han sido enterradas. ¿Y si te dijera que tu propuesta puede no ser el mayor de tus problemas?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era imposible no recordar lo que mi madre siempre decía sobre la familia Méndez. «¿Secretos? ¿De qué hablas?». Él dudó, como si estuviera sopesando sus palabras. «Solo, ten cuidado. No confíes en nadie, ni siquiera en quienes están más cerca de ti». Eso me dejó inquieta. Sus palabras resonaban en mi mente, pero no podía dejarme dominar por el miedo. ¿Qué quería? ¿Un juego psicológico? Necesitaba entender. La reunión terminó sin que tuviera una respuesta clara, pero el ambiente entre nosotros había cambiado. En ese momento, sabía que él no era solo un rival. Había algo más profundo, una conexión que desafiaba la lógica. Más tarde, en el lounge de la empresa, decidí que era hora de entender mejor a Diego. «Siempre llevas ese aire de quien lucha contra el mundo», le dije mientras le servía una bebida. Su tono era provocador, pero había un toque de sinceridad que no podía ignorar. «Yo lucho porque lo necesito. ¿Y tú? Pareces siempre creer que puedes ganar sin esfuerzo», respondí, desafiándolo. Él soltó una risa, y me di cuenta de que lo que dije le divertía. «No sabes nada sobre mí, Camila. No es solo lo que parece. Entonces dímelo», desafié, mirándolo a los ojos. «¿Qué es lo que realmente quieres?». Él dudó por un momento, como si estuviera pensando en sus palabras. Crecí escuchando que debía odiar a los López, pero la verdad es que nunca entendí por qué. Nuestros padres tomaron decisiones que nos colocaron aquí, pero ¿y si todo esto fue un error? Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Siempre pensé que la rivalidad era una cuestión de honor, pero ahora comenzaba a darme cuenta de que había mucho más en juego. ¿Estás diciendo que todo esto es solo una farsa? Quizás, dijo, con una mirada profunda en los ojos. ¿Y si pudiéramos cambiar eso? La conversación fue interrumpida por un empleado que entró apresurado, su expresión pálida. «Camila, encontramos pruebas de sabotaje», dijo, ofegante, «y parece que alguien de tu equipo está involucrado». Mi corazón se disparó. La tensión que antes flotaba en el aire ahora se convertía en una tormenta. Miré a Diego, y él me observaba con una mezcla de preocupación y curiosidad. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Voy a confrontar a mi equipo. No puedo permitir que nadie sabotee mi trabajo». Diego asintió, y por un momento vi una chispa de comprensión entre nosotros. En ese instante, supe que la única manera de manejar esto era siendo transparente. «Si quieres, puedes acompañarme», ofrecí,
antes de dirigirme a la sala de reuniones. «Me encantaría», respondió él, con una leve sonrisa en los labios, como si comenzara a ver la situación bajo una nueva luz. A medida que caminábamos juntos hacia la sala, la tensión que antes había entre nosotros comenzó a disiparse. Había algo en el intercambio de palabras, en la búsqueda de respuestas, que nos unía de una forma extraña. No sabía que estábamos a punto de desenterrar verdades que podrían cambiar no solo lo que sabíamos sobre nuestras familias, sino también la forma en que nos veíamos el uno al otro. La tensión en la oficina era palpable, la decoración lujosa, con sus mesas de vidrio y sillas de cuero, parecía un escenario silencioso para el torbellino de emociones que sentía. Había recibido un mensaje anónimo que me dejó en alerta. «Tu propuesta será sabotaje. Abre los ojos». El shock inicial dio paso a una determinación fría. No podía mostrar debilidad, especialmente ahora que Diego estaba a mi lado, tratando de ayudarme, o al menos eso era lo que esperaba. Diego me había sorprendido con su propuesta de ayuda, después de una cena que nos dejó más cercanos, donde él había revelado un lado vulnerable que no esperaba. La idea de unir fuerzas parecía más lógica, pero la desconfianza aún flotaba entre nosotros como una sombra. No sabía si podía confiar en él, no con la rivalidad de nuestras familias pesando sobre nosotros. Sin embargo, la situación me forzaba a considerar alternativas que antes parecían imposibles. «A Camila, necesitamos actuar rápido», dijo Diego, interrumpiendo mis pensamientos. Estaba a mi lado, mirándome directamente a los ojos con una intensidad que me hacía sentir expuesta. «Si alguien de tu equipo está involucrado, significa que tenemos un traidor entre nosotros. ¿Crees que es alguien de confianza?», pregunté, intentando mantener la voz firme. La idea de que alguien cercano a mí estuviera tramando en mi contra era devastadora. «No estoy seguro, pero necesitamos investigar. Comencemos a hablar con tu equipo, ver quién puede haber tenido acceso a los documentos y a la información que tienes». Tenía razón, pero la idea de confrontar a mi propio equipo me ponía nerviosa. ¿Qué pasaría si alguien se sintiera amenazado? ¿Y si, en medio de la investigación, descubríamos que había confiado en alguien que no lo merecía? «No sé si estoy lista para esto», le dije, tratando de ocultar la inseguridad que sentía. «¿Y si no confiesan? ¿Y si son leales a quien está detrás del sabotaje? Camila, necesitamos arriesgar. Es mejor que esperar a que el sabotaje suceda y pierdas todo». La determinación en su voz era contagiosa, y aunque estaba escéptica, no podía negar que había algo de verdad en lo que decía. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente. «Nunca dejes que nadie te haga sentir menor». No podía permitir que el miedo me paralizara. «Por cierto, si estás tan convencido de que esta es una buena idea, ¿puedes ayudarme a confrontarlos?». Necesité valor para preguntar. La mirada de Diego parecía más suave ahora, casi como si realmente le importara. «Claro, iremos juntos. Nadie necesita saber que recibiste el mensaje anónimo», respondió él, esbozando una leve sonrisa. «Mantendremos esto entre nosotros. Eres fuerte, Camila, y estaré a tu lado». Con un asentimiento, estuve de acuerdo. La idea de tener a Diego a mi lado me daba un hilo de esperanza. Era carismático, y su presencia parecía traer confianza, incluso en medio del caos. Al día siguiente, reuní a mi equipo. La sala de conferencias estaba decorada con flores frescas, pero la atmósfera era sombría. La tensión era evidente. Miré a cada uno de ellos antes de comenzar. «Agradezco la presencia de todos. Tenemos asuntos urgentes que discutir». La seriedad de mi voz parecía resonar en las paredes de vidrio de la sala. «Camila, ¿está todo bien?», preguntó Mariana, la asistente más cercana. Su mirada genuina hizo que mi corazón se apretara. Sabía que ella era leal, pero no estaba segura sobre los demás. «Sí, Mariana, está todo bien, pero necesitamos ser honestos unos con otros. Recientemente recibí información de que nuestra propuesta podría ser sabotaje», dije, observando las reacciones. El murmullo se esparció por la sala. «¿Sabotaje? ¿Cómo así?», cuestionó Carlos, uno de los gerentes de ventas. «¿Quién haría algo así?». «No lo sé», respondí tratando de mantener la calma. «Pero necesitamos investigar. Si alguien aquí está traicionando la confianza del equipo, necesitamos descubrir quién es». Diego se puso en acción, con su voz firme y confiada. «Necesitamos la colaboración de todos. Si saben algo, ahora es el momento de hablar».
Estamos aquí para proteger a la empresa. Miró a los ojos de cada uno de ellos, y había algo en su mirada que parecía sincero. Tras unos minutos de interrogatorios y miradas desconfiadas, nadie confesó. La frustración comenzó a crecer en mí. Si nadie se manifiesta, no podremos resolver esto, dije, sintiendo que la presión aumentaba en mi voz. Confío en ustedes, intervino Diego nuevamente, pero necesitamos transparencia. Si alguien tiene miedo, ahora es el momento de hablar. La sala quedó en silencio, y sabía que la verdad estaba escondida en algún lugar. Lo que no sabía era que la verdad podría doler más que la mentira. Después de la reunión, Diego y yo nos alejamos del grupo. No pude leer a nadie, dije, sintiendo que la frustración me invadía. Nadie se manifestó. ¿Y si todos están involucrados? ¿Y si no podemos confiar en nadie? Camila, no puedes pensar así. A veces, el miedo impide que las personas hablen, respondió él, tratando de calmarme. Necesitamos encontrar pruebas, algo que nos lleve al responsable. Tienes razón, dije, decidida. Si tenemos que encontrar a un traidor, necesitamos ser más astutos. Vamos a investigar juntos. Exactamente. Pero, por ahora, concentremos nuestros esfuerzos en lo que podemos hacer. Y, si es necesario, puedo utilizar algunas conexiones para averiguar más información, sugirió él. La idea de unir fuerzas con Diego me hizo sentir una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que los intereses de nuestras familias eran opuestos, pero al mismo tiempo, parecía que él estaba dispuesto a ayudarme. Algo en su mirada me decía que no solo quería ganar, quería hacerlo de la manera correcta. Vamos a hacerlo, dije, determinada. Por más que tenga dudas, necesito tu ayuda, Diego. Él sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro y que, por un momento, me hizo olvidar las amenazas que nos rodeaban. Estamos juntos en esto, Camila, y haré lo que sea necesario para proteger lo que hemos construido. Con un nuevo sentido de propósito, salimos de la oficina, listos para investigar y descubrir la verdad detrás del sabotaje. A cada paso que dábamos, la tensión entre nosotros parecía aumentar, pero al mismo tiempo, había una conexión creciente que no podíamos ignorar. La batalla apenas comenzaba, y el futuro de nuestras empresas dependía de nosotros. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de mi oficina, pero apenas podía apreciar la belleza del día. Mi mente estaba agitada, inquieta, como si una tormenta estuviera a punto de formarse. La reunión con Diego aún resonaba en mi cabeza, y sus palabras infundían una mezcla de curiosidad y desconfianza en mi corazón. La rivalidad entre nuestras familias siempre había sido un tema delicado, y ahora, más que nunca, parecía que estábamos al borde de algo más grande de lo que podía imaginar. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era mi tía, Clara. Su voz, siempre cálida, sonó cargada de una preocupación que no podía ignorar. Camila, querida, ¿tienes un momento para hablar? Su tono me puso alerta. Claro, tía. ¿Qué sucedió? Ella dudó y podía sentir la tensión al otro lado de la línea. Necesito contarte algo sobre tu madre, algo que debía haber compartido antes, pero nunca tuve el valor de hacerlo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué es? Me estás asustando. Cuando tu madre estaba enferma, me contó un secreto sobre la rivalidad entre los López y los Méndez, algo que podría cambiar todo lo que piensas sobre esta disputa. Me recosté en la silla, sintiendo un frío en el estómago. ¿Qué quieres decir con eso? Camila, la rivalidad no comenzó por enemistades personales, sino por un golpe financiero entre socios. Hubo traiciones, promesas incumplidas, y tu madre siempre creyó que, si la verdad se revelara, las cosas podrían ser diferentes. Las palabras de mi tía resonaron en mi mente como un eco. Lo que pensaba que era una disputa familiar arraigada en odio y venganza, podría, en realidad, ser el resultado de un malentendido colosal. Pero, ¿por qué nunca habló de esto? Me sentía perdida, como si intentara conectar piezas de un rompecabezas que no tenía sentido. Ella estaba tan atrapada en esta rivalidad, y siempre pensé que había una razón personal detrás de todo esto. Ella creía que la verdad podría causar más dolor del que ya había causado. Pero ahora, tal vez sea el momento de que descubras todo. Diego, él, tal vez sepa más de lo que dice. Respiré hondo, tratando de procesar la avalancha de información. ¿Crees que él lo sabe? ¿Que su familia está al tanto de esto? No puedo afirmarlo, pero siento que debes confrontarlo.
Esta puede ser la clave para resolver todo. La llamada terminó, pero yo permanecí allí, con el teléfono en la mano, perdida en mis pensamientos. La idea de que la rivalidad entre nuestras familias se basara en un malentendido me dejó inquieta. ¿Qué tipo de legado era este, que durante décadas había causado dolor y desconfianza? Decidí que necesitaba hablar con Diego. Había algo en su expresión durante la reunión que me hacía creer que él también estaba luchando contra las expectativas de su familia. Necesitaba entender que la historia no era tan simple como la rivalidad que nos habían impuesto. Esa noche, mientras me preparaba para encontrarme con él, no podía dejar de tocar el collar que siempre usaba. Había pertenecido a mi madre y ahora parecía cargar un peso mucho mayor. La pieza no era solo un adorno, era un símbolo de todo lo que buscaba: fuerza, coraje y la verdad que necesitaba desenterrar. Cuando llegué al restaurante, el ambiente era envolvente, con luces tenues y una música suave de fondo. Diego estaba sentado en una mesa al fondo, con una mirada pensativa. Al verme, sonrió, pero había algo en su sonrisa que me hizo dudar. «Camila, te ves deslumbrante. ¿Qué te trae por aquí?» Su voz era suave, pero podía sentir la tensión que flotaba entre nosotros. «Necesitamos hablar, Diego, sobre nuestras familias». Él arqueó una ceja, y su expresión pasó de curiosidad a seriedad. «Es sobre lo que ocurrió en la reunión. No estás pensando en rendirte, ¿verdad?» «No, no es eso. Es sobre la rivalidad, la verdad detrás de ella». Él parecía sorprendido y un poco aprensivo. «¿Qué quieres decir?» «Mi tía me contó algo que cambia todo. La rivalidad entre los López y los Méndez no comenzó por enemistades personales, sino por un golpe financiero, algo que tus padres pueden saber». Su expresión se cerró, y me di cuenta de que había tocado un punto sensible. «¿Sabías de esto?» Yo no lo sabía, pero siempre sospeché que había más detrás de esta historia. La sinceridad en su voz me sorprendió. «Mis padres siempre hablaron sobre ti y tu familia como enemigos, pero había un tono de como si estuvieran siendo manipulados por algo más grande». Miró al suelo, como si buscara las palabras adecuadas. «Crecí escuchando que debía odiar a los López, pero nunca entendí por qué. Siempre me pareció vacío». «Entonces no eres lo que pensé que eras». Una ola de alivio me invadió. «Pensé que estabas completamente involucrado en la rivalidad, pero estás tan atrapado como yo». Levantó la vista, y había una conexión entre nosotros que no había estado presente antes. «Camila, quiero entender, quiero saber la verdad tanto como tú». La conversación fluyó entre nosotros, como un río que finalmente encontraba su camino a través de rocas y obstáculos. Compartimos nuestros miedos, nuestras frustraciones, y mientras hablábamos, me di cuenta de que Diego también era una víctima de las circunstancias, al igual que yo. «Necesitamos descubrir esto juntos», dijo él, con una determinación que nunca había visto antes. «Sí, juntos». La palabra sonó poderosa, y supe que estábamos a punto de entrar en un territorio desconocido, pero que podría liberarnos del peso que nuestras familias habían cargado durante tanto tiempo. El camino por delante sería difícil, pero la verdad, finalmente, parecía estar al alcance, y al mirar a los ojos de Diego, me di cuenta de que algo más estaba naciendo entre nosotros, una conexión que desafiaba las rivalidades y los secretos del pasado. La tensión en el aire era palpable mientras lo miraba en la sala de reuniones, mi corazón latiendo acelerado. La revelación que él había hecho resonaba en mi mente como un tambor ensordecedor. La idea de que mi empresa, mi legado, estaba siendo utilizada como un mero peón en un juego de poder de su familia era devastadora. Necesitaba saber más, pero la desconfianza crecía con cada segundo. «Diego, ¿me estás diciendo que tu familia está usando mi empresa para algún plan mayor? ¿Cómo puedes pedirme que confíe en ti?» Sabiendo eso, mi voz salió más fría de lo que pretendía, pero era difícil suprimir la frustración. Él respiró hondo, como si intentara encontrar las palabras adecuadas. «Camila, no soy como ellos. No quiero esto. Lo que mi familia planeó no tiene que ver conmigo». Su mirada era intensa, casi implorando que viera más allá de su herencia. «Pero eres parte de eso. Eres un Méndez. ¿Cómo puedo estar segura de que no estás jugando un juego doble?» Crucé los brazos, tratando de protegerme de lo que estaba a punto de suceder. Las palabras salían como una hoja afilada, cortando el aire entre nosotros. «Porque siento algo por ti», dijo de repente,
La sinceridad en su voz casi me aturdió. Y no quiero que esto se acabe, pero tampoco puedo ignorar lo que mi familia está haciendo. La elección es mía, y he decidido luchar contra ellos. Me quedé en silencio, procesando la enormidad de lo que había dicho. ¿Qué debería hacer ahora? Estaba confesando sus sentimientos, pero el dolor y la traición aún pesaban en mí como un ancla. ¿Y qué esperas que haga con eso, Diego? ¿Aceptar tus palabras como si todo estuviera bien? No entiendes. No soy el villano de esta historia. No elegí nacer en la familia Méndez. Todo lo que quiero es que podamos trabajar juntos, unir fuerzas para enfrentar esta situación. Sé que puedes pensar que esto es imposible, pero necesito que confíes en mí. Se acercó, sus ojos buscando los míos. ¿Cómo puedes pedirme eso? Tu familia está tratando de derribarme. Estaba furiosa, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se agitaba. El deseo de confiar, de creer que realmente quería luchar a mi lado, era tentador. Sé que es difícil, pero piensa en todo lo que ya hemos pasado. Piensa en cómo podemos cambiar el rumbo de nuestras familias. Dudó por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. No quiero que el legado de los Méndez defina quién soy, y tampoco quiero que la rivalidad entre nuestras familias nos impida hacer lo que es correcto. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia y esperanza. ¿Y si no puedo confiar en ti? ¿Y si te vuelves en mi contra cuando tu familia presione? Entonces no merezco tu confianza. Su respuesta fue rápida, y había una sinceridad que no pude ignorar. Pero estoy dispuesto a probar que soy diferente. El silencio cayó entre nosotros, pesado y cargado de emoción. Lo miré tratando de descifrar lo que pasaba por su mente. Diego era un hombre complejo, un verdadero enigma. Había algo en su vulnerabilidad que me atraía, pero al mismo tiempo, no podía dejarme llevar por eso. Lo que estaba en juego era mucho mayor. Necesito tiempo, Diego. No puedo simplemente olvidar todo esto y confiar en ti sin pensar. La respuesta salió como un susurro, casi una súplica. Entiendo, solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a luchar por nosotros dos. Se alejó un poco, dándome espacio para respirar, pero la conexión entre nosotros aún estaba allí, pulsando como una corriente eléctrica. Las horas siguientes fueron una mezcla de confusión y claridad. Sabía que necesitaba tomar una decisión, y rápido. La situación se estaba agravando, y cada segundo contaba. Las palabras de mi tía aún resonaban en mi mente, revelando un pasado sombrío que no podía ignorar. La rivalidad que había moldeado nuestras vidas no era solo sobre rencor, sino sobre manipulación y poder. Más tarde, en casa, me senté con la cabeza llena de pensamientos. El collar que llevaba, ese símbolo de fuerza que mi madre siempre me dijo que no dejara que nadie me hiciera sentir menor, pesaba en mi cuello como un recordatorio constante. ¿Qué es lo que realmente quería? ¿Luchar contra la historia? ¿O encontrar una manera de cambiar el futuro? Esa noche, soñé con el pasado, mi padre y los Méndez, todos sonriendo en un evento, antes de que todo se convirtiera en un campo de batalla. ¿Qué cambió? ¿Qué realmente separó a nuestras familias? Necesitaba respuestas, y Diego podría ser la clave para abrir esa puerta. Al día siguiente, decidí que necesitaba confrontarlo nuevamente. La sala de reuniones estaba vacía, y la luz del sol entraba por las ventanas, iluminando el espacio de una manera casi mágica. Cuando Diego entró, parecía cauteloso, como si supiera que tenía algo importante que decir. «Diego», comencé, la voz firme, «necesitamos ser claros sobre nuestras intenciones. Si decidimos seguir adelante con esto, necesitamos estar alineados, completamente». Él asintió, con la mirada seria. «Estoy de acuerdo. No podemos permitir que nuestras familias nos manipulen. Debemos actuar de manera estratégica». «Exactamente. Si tu familia está involucrada en un plan, necesitamos descubrir cuál es, y si estamos juntos, será más fácil enfrentarlos». Sentía la adrenalina correr por mis venas. Era hora de unirnos. «Vamos a hacerlo. Voy a hablar con Javier. Puede tener información que nos ayude a entender mejor la situación», respondió él. La determinación en su voz era contagiosa. «Genial. Nos encontraremos más tarde y discutiremos lo que descubramos». El peso de la incertidumbre seguía presente, pero había algo diferente ahora. Un hilo de esperanza se formaba entre nosotros, y la idea de unir fuerzas contra un enemigo común comenzaba a parecer más que una posibilidad. Lo que sucedería a continuación era incierto,
Pero una cosa estaba clara, no podía dejar que me intimidaran. La lucha por lo que era justo, por lo que era mío, apenas comenzaba, y tal vez al lado de Diego, finalmente pudiera encontrar un camino para reescribir la historia que nos había dividido. Todo estaba preparado. La atmósfera en la oficina estaba eléctricamente cargada. Diego y yo estábamos a punto de presentar nuestra propuesta conjunta. Lo que podría haber sido un evento simple, se había convertido en un momento crucial, no solo para nuestras empresas, sino para nuestras familias y, de alguna manera, para nosotros mismos. El peso de la responsabilidad se hacía sentir en mis hombros, pero había una determinación en mi corazón que no podía ignorar. «Camila, ¿estás lista?», preguntó Diego, su voz suave contrastando con la tensión que flotaba en el aire. Él estaba vestido con un impecable traje oscuro, el mismo que había usado en nuestra primera reunión. Era casi irónico cómo aquel mismo hombre, que parecía tan distante al principio, ahora estaba a mi lado, como un aliado en esta batalla. «Lista para luchar», respondí enderezando los hombros. «Necesitamos hacer que esto funcione, Diego. Es la única manera de exponer todo lo que está sucediendo». Él asintió, su mirada fija en mí. Había una conexión ahí, una comprensión silenciosa de que éramos más que simples representantes de nuestras empresas. Nuestras historias estaban entrelazadas, y eso nos daba una fuerza inesperada. Si logramos unir las empresas, podemos cambiar el destino de nuestras familias. Vamos a mostrarles que el pasado no tiene que definir nuestro futuro. La presentación estaba programada para el final de la tarde. Los miembros de ambas familias, López y Méndez, serían los principales invitados. El plan era simple: exponer la sabotaje que había sido orquestada por uno de nuestros propios empleados, mientras proponíamos un nuevo camino de colaboración entre nuestras empresas. Pero sabía que no sería fácil. Ambos lados estaban acostumbrados a peleas y desconfianza. A medida que el reloj avanzaba, la sala de conferencias comenzaba a llenarse. La presencia de los miembros de mi familia y de la familia de Diego era opresiva. Mis padres, especialmente, tenían miradas que parecían atravesar la sala, evaluando cada movimiento que hacía. Diego, por otro lado, parecía tranquilo, pero podía sentir la tensión en sus hombros. Él también cargaba su propio peso. «Están todos aquí», murmuré, mirando alrededor de la sala mientras los últimos invitados se acomodaban. «Vamos a hacer esto». Diego se volvió hacia mí, una sonrisa confiada en sus labios. «Solo un paso a la vez. Recuerda, estamos juntos en esto». Cuando entré en la sala, mi corazón se aceleró. La mesa estaba repleta de documentos. Todo el material que habíamos preparado estaba organizado de manera meticulosa. Yo me posicioné frente a la mesa, mientras Diego se colocaba a mi lado. Las miradas de los presentes me atravesaban, pero respiré hondo y comencé a hablar. «Buenos días a todos», comencé, tratando de mantener la voz firme. «Hoy estamos aquí para discutir no solo el futuro de nuestras empresas, sino un nuevo camino para nuestras familias. La rivalidad que nos dividió por tanto tiempo puede y debe ser superada. Juntos, tenemos la oportunidad de construir algo más grande». La sala estaba en silencio, todos los ojos fijos en nosotros. Diego tomó la palabra. Su presencia carismática iluminaba el ambiente. «Nuestro objetivo es unir fuerzas, no solo para el beneficio de nuestros negocios, sino para sanar las heridas que nuestras familias llevan. Hemos encontrado evidencia de sabotaje dentro de nuestros propios equipos, y es hora de exponerlo». La expresión de mi padre era una mezcla de incredulidad y rabia. «Esto es un absurdo», gritó, rompiendo el silencio. «Ustedes dos están siendo ingenuos. ¿Cómo podemos confiar en alguien de la familia Méndez?» Sentí la adrenalina recorrer mi cuerpo y casi dudé, pero la determinación que Diego me había inspirado me dio valor. Esa desconfianza es precisamente lo que nos ha traído hasta aquí. Necesitamos superarla. Necesitamos mostrar que la verdadera fuerza está en la unión. Él me miró, y una pequeña sonrisa de aprobación se formó en sus labios. «Con la ayuda de todos ustedes, podemos desenmascarar quién está detrás de este sabotaje, y lo que encontremos puede cambiarlo todo». Diego entonces presentó las pruebas que habíamos recopilado, documentos que evidenciaban que un empleado de nuestro equipo estaba en connivencia con personas de afuera. Las reacciones en la sala fueron inmediatas. Murmullos de desconfianza y sorpresa se esparcieron.
y pude ver la incertidumbre en los rostros de algunos miembros de la familia Méndez. «Esto no puede ser verdad», exclamó uno de los primos de Diego. «Ustedes están tratando de desestabilizar nuestra familia». La tensión aumentó, y sabía que era el momento de actuar. No estamos aquí para desestabilizar a nadie. Estamos aquí para resolver un problema que nos afecta a todos. Si no unimos fuerzas, podríamos perder todo lo que nuestras familias han construido a lo largo de los años. Diego me apoyó, su voz firme. La verdad es que no podemos permitir que la rivalidad del pasado defina nuestro futuro. El sabotaje que se realizó no es solo un ataque a nuestras empresas, sino un ataque a nuestra historia compartida. Los murmullos disminuyeron a medida que las personas comenzaron a entender lo que estaba en juego. Podía sentir la tensión en el aire, pero había un pequeño rayo de esperanza. Si unimos nuestras fuerzas, podemos no solo resolver esto, sino crear un nuevo legado. Después de un largo momento, uno de los tíos de Diego, que siempre había sido uno de los más influyentes en la familia Méndez, se levantó. «Si lo que ustedes dicen es verdad, necesitamos investigar esto a fondo. No podemos permitir que una manzana podrida estropee el cesto». Eso fue una señal positiva. Las cabezas comenzaron a asentir, y la atmósfera estaba cambiando. Con eso, Diego y yo continuamos presentando nuestras ideas sobre cómo podríamos unir las empresas. Discutimos sobre alianzas, sobre cómo podríamos trabajar juntos en proyectos que beneficiaran a todos. Lo que debería haber sido un enfrentamiento, se estaba convirtiendo en una colaboración. Cada uno de nosotros tenía algo que aportar, y no pude evitar sentir una ola de gratitud hacia Diego. Él me apoyaba, y eso me daba fuerza. Ahora, la cuestión es, ¿en quién podemos confiar en nuestro equipo?, pregunté, mirando a los presentes. Necesitamos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Diego intervino. Crearemos un comité que incluya miembros de ambas familias. Necesitamos transparencia y confianza. Es la única manera de seguir adelante. La sala comenzó a agitarse. Se estaban discutiendo ideas, y sentía que la energía cambiaba. Lo que comenzó como un enfrentamiento se estaba convirtiendo en una oportunidad, un futuro que podría ser diferente, que finalmente podría unir a las dos familias. ¿Y si encontramos las pruebas que mencionamos?, alguien preguntó, rompiendo la expectativa. ¿Y si realmente descubrimos quién está detrás de esto? Entonces seremos más fuertes, respondí, sintiendo la adrenalina de nuevo. Y más importante, seremos capaces de sanar las heridas del pasado. La unión no es solo una elección, es una necesidad. La sala estaba llena de debate, cada uno comenzando a considerar lo que realmente significaría unir fuerzas. Y en ese momento, me di cuenta de que quizás, solo quizás, la rivalidad entre los López y los Méndez podría finalmente estar llegando a su fin. El día de la presentación finalmente había llegado. Los nervios danzaban en mi estómago como una mariposa inquieta, pero no podía permitir que eso me dominara. Este era el momento en que todo por lo que había luchado estaba a punto de ser puesto a prueba. El auditorio estaba repleto de rostros familiares y desconocidos, todos esperando ver lo que Diego y yo habíamos planeado. La tensión era palpable, y las familias López y Méndez ocupaban sus secciones respectivas. Sus miradas ardían de rivalidad y desconfianza. Cuando subí al escenario, mi corazón latía con fuerza, pero una ola de determinación me envolvió. No estaba allí solo para defender mi legado, sino para reescribir la historia de nuestras familias. Cuando miré a Diego, que estaba a mi lado, vi la misma determinación reflejada en sus ojos. Parecía tranquilo, casi sereno, tras la fachada de confianza que siempre mostraba, pero sabía que la presión sobre él también era inmensa. En cuanto comenzamos la presentación, la sala se silenció. «Buenos días a todos», empecé tratando de mantener la voz firme. «Hoy estamos aquí para discutir no solo el futuro de nuestras empresas, sino el futuro de nuestras familias». Diego hizo un gesto para que continuara, y seguí. «En los últimos meses hemos enfrentado desafíos que nos han hecho cuestionar muchos aspectos de nuestras vidas. La rivalidad entre los Méndez y los López no es solo una historia de competencia, sino una narrativa que necesita ser revisada». Las expresiones en los rostros de la audiencia variaban entre curiosidad y escepticismo. ¿Podríamos realmente cambiar la percepción de décadas de enemistad? Miré a mis padres y vi a mi padre encoger los hombros, como si intentara protegerse de algo que ya le había causado dolor. Diego tomó la palabra.
Estamos aquí para presentar una nueva propuesta, una que unirá nuestras empresas y, esperamos, nuestros lazos familiares, dijo, su voz resonando con un poder contagioso. Hemos reunido datos, análisis y también evidencias que muestran cómo el sabotaje que hemos enfrentado no es solo un producto de nuestras acciones, sino un resultado de las circunstancias creadas por nuestros antepasados. Sentí un frío en el estómago, pero me mantuve firme. Diego y yo habíamos ensayado esta parte. Era crucial que mostráramos a todos que las rivalidades no tenían por qué definir nuestros destinos. Lo que vamos a mostrarles hoy es cómo la verdad puede liberarnos, dije, mirando a la audiencia. Una verdad que muchos preferirían que permaneciera oculta, añadió Diego, mirando directamente al grupo de Méndez. Oímos un murmullo en la audiencia, y supe que se refería a lo que había sucedido antes, las sabotajes y las traiciones. Era hora de entrar en la parte más arriesgada. Tenemos pruebas que revelan que la rivalidad entre nuestros padres fue alimentada por intereses externos, por una manipulación que distorsionó la realidad que vivimos, dije, con la voz firme. Pero el clima cambió instantáneamente cuando la puerta del auditorio se abrió de golpe. Los miembros más viejos de las familias, como mis padres y los de Diego, entraron en escena. Mi padre se levantó, su rostro rojo de indignación. «Camila, ¿qué estás haciendo? No puedes simplemente exponer nuestra historia así. Padre, no entiendes», grité, tratando de mantener la calma. «Necesitamos enfrentar esto de frente. No podemos seguir permitiendo que el pasado defina nuestro futuro». Diego, consciente de la gravedad de la situación, dio un paso adelante. «Estamos aquí para exponer la verdad, y no hay vuelta atrás. La rivalidad no es lo que queremos. Queremos unir nuestras fuerzas». Los murmullos aumentaron en la audiencia, y me di cuenta de que muchos estaban divididos entre partidarios y opositores. La tensión era palpable, y las familias parecían estar a un paso de un enfrentamiento físico. «Estás traicionando a tu familia», gritó mi padre, señalando a Diego. «Deberías estar de nuestro lado, luchando contra los López». Diego, con voz firme, respondió: «No soy un peón en sus juegos, y nunca lo seré. Camila y yo estamos tratando de hacer algo diferente, algo que ustedes nunca tuvieron el valor de hacer». Las palabras de Diego resonaron en la sala como un trueno. Sentía el peso de la lucha entre los dos lados, pero sabía que era hora de actuar. «Madre, padre, mírenos. Miren lo que la rivalidad nos ha traído. Miren las oportunidades que estamos perdiendo por culpa de esto». Pero, antes de que la situación pudiera calmarse, uno de los miembros del equipo de Diego se levantó. «Espera, encontramos a un empleado sabotajeando los documentos esta mañana. Estaba trabajando para una de las familias y tenemos pruebas». La sala quedó en silencio, y las miradas se dirigieron al empleado, que estaba visiblemente nervioso. Mi corazón se aceleró. Esta era la oportunidad que necesitábamos para exponer la verdad que todos temían enfrentar. Diego me miró, y un entendimiento silencioso pasó entre nosotros. «Si esto es verdad», dijo, «entonces todos estamos en peligro, y es hora de dejar de lado nuestras rivalidades y unirnos». Mi padre respiró hondo. «Esto puede ser verdad, pero eso no cambia el hecho de que estás poniendo a nuestra familia en riesgo, Camila». «No es un riesgo», afirmé, más confiada que nunca. «Es una oportunidad para finalmente sanar las heridas que nos separaron. Tenemos que ser más que solo los herederos de una rivalidad. Necesitamos ser los creadores de un nuevo futuro». El clima en la sala comenzó a cambiar, y la tensión fue reemplazada por un leve murmullo de esperanza. «Si las pruebas son verdaderas», dijo Diego, «entonces tenemos que actuar ahora. No podemos permitir que el pasado defina nuestro futuro». Las miradas se encontraron, y sentí el cambio en el aire. Lo que estaba en juego era mucho más grande que nosotros. Era la oportunidad de todas las generaciones futuras, y no podría permitir que se escapara entre nuestros dedos. Mientras las familias se enfrentaban, me di cuenta de que estábamos en un punto de inflexión. Las palabras de Diego resonaban en mi mente. «Estoy cansado de ser un peón en sus juegos». Esa frase, cargada de significado, se convirtió en nuestro mantra. Nuestra lucha no era solo por nosotros, sino por una nueva historia que podríamos escribir juntos. Y así, de pie ante todos, sabía que no había forma de volver atrás. El camino sería largo y difícil, pero estaba decidida a luchar por ello. «Vamos a exponer la verdad»,
declaré, y juntos, crearemos un futuro mejor. La sala quedó en silencio nuevamente, pero esta vez, la esperanza comenzó a brillar en las miradas de muchos. La batalla apenas comenzaba, pero sentía que, con Diego a mi lado, había una posibilidad real de ganar. El auditorio estaba lleno. Las luces deslumbrantes iluminaban el escenario cuidadosamente preparado para la presentación conjunta. Sentía el peso de la expectativa en el aire, una mezcla de ansiedad y esperanza. A mi lado, Diego mantenía una expresión concentrada, sus ojos fijos en el público, pero podía percibir su corazón acelerado. El momento era crucial. Si todo salía bien, podríamos no solo salvar nuestras empresas, sino también romper con la rivalidad que nos había mantenido separados tanto tiempo. Antes de comenzar, recordé el collar que llevaba puesto, un regalo de mi madre. Sentí la textura fría del metal contra mi piel, como si su toque me estuviera animando. El collar era más que un accesorio, era un símbolo de la fuerza que necesitaba en ese momento. Diego me lanzó una mirada rápida, y supe que él estaba pensando lo mismo. ¿Qué sería de nosotros si fracasábamos? Camila, comenzó, su voz baja, pero firme. Si algo sale mal, necesitamos recordar que hicimos lo correcto. Lo sé, Diego. Pero no puedo evitar el miedo de que nuestras familias no lo acepten. Respiré hondo, tratando de calmarme. Ellos tienen tanto que perder como nosotros. Él asintió, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Entonces, mostremos que podemos ser más fuertes juntos. Las luces se apagaron, y el murmullo del público disminuyó. Con un gesto, llamamos la atención de todos. La presentación comenzó, y la primera parte se dedicó a exponer la sabotaje que había ocurrido en nuestras empresas. Presenté los datos, las evidencias que habíamos reunido, y la audiencia estaba absorta. Podía sentir la tensión crecer mientras la verdad comenzaba a desenrollarse. Cuando llegué al clímax de la presentación, algo inesperado sucedió. El collar que llevaba, sujeto firmemente a mi cuello, comenzó a soltarse. En un movimiento involuntario, alcancé para ajustarlo, pero antes de que pudiera sostenerlo, cayó, golpeando el suelo con un sonido metálico que resonó por el auditorio. El momento parecía detenido mientras todas las miradas se volvían hacia el objeto caído. «¡Camila!», exclamó Diego, inclinándose para recoger el collar. Tan pronto como lo levantó, noté que había un compartimento secreto. La curiosidad se apoderó del ambiente, y un murmullo ansioso recorrió la platea. ¿Qué podría estar escondido allí? Diego, en un acto de valentía, abrió el compartimento. Dentro, había una carta amarillenta, visiblemente antigua. Miró hacia mí, sin saber si debería compartir lo que había encontrado. El tiempo parecía arrastrarse mientras sostenía la respiración. «Debes leer esto», dijo, la voz vacilante, pero llena de expectativa. «Es importante». Con manos temblorosas, tomé la carta y la abrí. Las palabras, escritas con una caligrafía elegante, comenzaron a revelarse. A los herederos de las familias López y Méndez, si están leyendo esto, sepan que la rivalidad entre nuestras familias fue creada por fuerzas externas que manipulaban nuestras acciones y sentimientos. Los lazos que nos unen son más fuertes que las divisiones que nos fueron impuestas. Esperamos que un día puedan unir sus negocios y, así, restablecer la armonía perdida. Casi no podía creer lo que estaba leyendo. Las palabras de la carta revelaban que nuestra rivalidad no era una elección, sino una consecuencia de manipulaciones de terceros. Una ola de emoción me invadió, y miré a Diego. Él parecía tan sorprendido como yo. Esto lo cambia todo», murmuré, sintiendo el peso de la carta en mi mano. Nuestras familias no necesitaban ser enemigas. Diego sonrió, una expresión de alivio y esperanza iluminando su rostro. «Necesitamos mostrar esto a todos. Esto puede ser la clave para unir nuestras empresas y, quién sabe, incluso nuestras familias». La platea estaba en silencio, absorbiendo la información. El ambiente estaba cargado de expectativa, y sabía que el momento de actuar era ahora. Miré al público, y con la carta en mano, comencé a hablar nuevamente. Esta carta, que perteneció a los fundadores de nuestras familias, revela un secreto que nunca supimos. La rivalidad que nos separó tanto tiempo no era realmente nuestra, sino un juego de poder de personas que no estaban aquí para el bien de nuestros negocios. Los murmullos aumentaron en la platea,
y pude ver rostros conocidos, incluyendo a mi padre y a los miembros de la familia Méndez, expresando perplejidad. La tensión era palpable. Estamos aquí hoy no solo para exponerla a sabotaje, sino para reconciliarnos. La verdadera fuerza proviene de la unión y no de la división. Es hora de dejar atrás el pasado y reescribir nuestra historia. Continué, con la voz cada vez más firme. Diego se unió a mí, y juntos comenzamos a elaborar un plan para unir nuestras empresas, presentando las ventajas de esta asociación no solo para nosotros, sino para todas las partes involucradas. El apoyo de Javier, quien se levantó para confirmar nuestra narrativa, fue un gran impulso. Estoy aquí para decir que la familia Méndez no desea continuar esta rivalidad, declaró. La verdad es que todos hemos perdido con esto. Es hora de dejar atrás el pasado. Los aplausos comenzaron a surgir, primero titubeantes, pero pronto se convirtieron en una ola de apoyo. La energía en la sala había cambiado, y la expectativa de una nueva era comenzaba a florecer. Con esta carta como prueba de nuestra intención de unir fuerzas, continuó Diego, podemos no solo salvar nuestras empresas, sino también crear un futuro donde no seamos más rivales, sino socios. Es tiempo de pasar la página. Miré a Diego y, en un momento de comprensión mutua, supimos que estábamos listos para dar el siguiente paso. A medida que la presentación llegaba a su fin, las luces se encendieron y el público aplaudió de pie. Juntos, reescribiremos el pasado para crear un futuro mejor, declaré, sintiendo la emoción desbordar, y en ese momento, en medio de la multitud, con las familias de pie y la esperanza llenando el aire, supe que la jornada que comenzamos juntos era solo el inicio de algo grandioso. Con Diego a mi lado, no éramos solo herederos de un legado de rivalidad, sino los arquitectos de un nuevo capítulo, donde la unión se convertiría en la verdadera herencia que dejaríamos a las próximas generaciones.